Bueno, Tito, vamos a seguir con el versículo 12, dice así la palabra, leemos desde el versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bueno, vemos, ayer tocamos los mandamientos de establecer ancianos, y como en este caso Pablo le hace el mandamiento a Tito para que en Creta, en esos lugares donde había mucha comunidad que era creyente, no se vuelvan a la fábula o al judaísmo, porque también andaban por ahí los judíos queriendo hacer prosélitos, seguidores, adeptos de la ley, y acá le dice Pablo y le encarga que establezca ancianos, porque todos esos conversos, todas esas personas que creyeron se podían perder, entonces tenían que establecer ancianos. ¿Para qué? Para que esa comunidad esté protegida por la palabra de Cristo, le den un sentido, le den una enseñanza. Entonces para esto mismo le dice a Pablo a Tito, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. En esa deficiencia puede ser incredulidad, puede ser pecado, puede ser los errores, puede ser la confusión, porque teniendo en cuenta que estaba el judaísmo también instalado en los alrededores, podía ser de confusión para estos cristianos. Entonces dice acá en el 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Vemos el 12 como dice, los cretenses siempre dice mentirosos. Y esto es lo que destaca justamente Pablo, y saca una frase de un poeta, cuando dice profeta, en realidad la versión original dice poeta, una persona, a ver, lo voy a citar acá, Epiménides, que vivió unos siglos antes de Jesucristo, y había citado esta palabra: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Otro de los poetas griegos cretenses había dicho también: Creta, que mantiene 100 ciudades, no puede negar esto. Aún acostumbran a mentir. O sea, tenía buenos atributos, pero tenían la fama de mentirosos. Entonces vemos que no lo está diciendo por todas las personas, pero sí que era una característica de este pueblo que gozaba de esa reputación, vamos a decirlo así, o la sufría, digamos, y que, bueno, en este caso lo cita haciendo un juego de palabras con esta iglesia, que tal vez tendría la misma reputación, como dice, siempre mentiroso. Y yo cuando entendía esto, creo que ese juego de palabras vale. ¿Por qué? Porque tal vez este judaísmo se estaba introduciendo, y entonces en vez de apegarse a la palabra del Señor, a la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que justamente entra ahí la ley. Entonces, ¿qué están hablando? ¿Están hablando de una figura o ya una mentira, algo que pasó? Entonces hace este juego de palabras para entender, siempre mentiroso. Yo no creo que sea simplemente por la característica de que sean mentirosos en sí, sino que haciendo alusión a esa palabra, ese juego de palabras, yo creo que le dicen: cuídense porque están abrazando el judaísmo, y lo vamos a leer en el versículo siguiente. Entonces, vemos acá, yo me preguntaba también en esto, si ellos tenían esa reputación como iglesia, como hermanos, me ponía a analizar qué reputación tenemos nosotros como iglesia. O sea, qué costumbre es lo que más está introducido en este lugar, el pecado más fuerte de nosotros como iglesia. Entonces da para analizar un poquito, ¿no? Yo me ponía a meditar, ¿cuál será el pecado? Hay muchos pecados, pero debe ser alguno por el cual no se identifican. Yo sé también que se fueron muchos hermanos que han salido de acá hace tiempo, digamos, y todos se quejaban de una cosa: el maltrato. Yo creo que puede ser que esa sea una característica de nosotros, aunque entendemos también que siempre que no te humilles vas a tomarlo por maltrato. Pero había también una característica, y uno lo reconoce,
una forma de conducirse. Yo reconozco, creo que otro instrumento también lo reconocieron, el maltrato, el ser duro, el no darse cuenta. Y bueno, entonces tenemos que empezar a meditar qué característica hoy por hoy nos vamos juzgando, vamos pidiendo mucho perdón, tal vez el maltrato para algunos sea cosa del pasado, pero ¿qué es lo que gobierna el presente en esta iglesia? Tal vez sea la pereza, el abandono, el capricho de seguir siempre a su manera, la religiosidad, de querer venir un día, otro no humillarse o llevar el mismo estilo de vida. ¿Cuál será? Entonces ahí es que tenemos que meditar nuestra condición. ¿Cuál es nuestra forma o característica como iglesia? ¿Por qué nos conocen o nos identifican afuera? En este caso lo malo que estamos diciendo, lo malo, lo bueno seguramente hay. Por algo también el Señor nos va dando conocimiento y nos usa. Pero también es bueno ver nuestro pecado para que pidamos perdón, para que confesemos nuestro pecado y para que nos vayamos perfeccionándonos en el trato con la gente, en el camino del Señor, para que el Señor también nos enseñe cada vez más la palabra y seamos instrumentos no de destrucción, sino para edificación. Amén. Entonces dice acá la palabra en el 13, versículo 13 vamos a saltar, dice: este mandamiento es verdadero, por lo tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Es verdadero, o sea, no es que es una murmuración, es verdadero, dice. Este es testimonio, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, lo que entendemos acá, que es verdad lo que se dice de ellos, que tienen tales costumbres, por lo tanto, tenés que ser inflexible con su pecado, o sea, tenés que ser duro para que no se desvíen de la fe en Cristo. Y entendemos, la fe en Cristo ya engloba todo, encierra todo, porque la fe en Cristo te dice que, por ejemplo, lo cito: sed santo porque yo soy santo. Entonces Dios cita esta palabra, entonces nosotros ¿cómo tenemos que ser? Santos, tenemos que cumplir con la palabra del Señor. Entonces toda clase de pecado no puede uno mezquinarlo, no puede darse digamos el gusto de mezquinarlo, porque lo que tiene que hacer es humillarse. ¿Para qué? Para que se parezca cada vez más a Cristo, o sea, a la imagen y semejanza de Dios. Esta tiene que ser nuestra característica, tiene que fluir el amor, tiene que fluir la unión, tiene que fluir el perdón, cosas que muchas veces están alejadas de nuestro pensamiento en justicia propia, en defender nuestra forma de pensar, nuestra postura, nuestra vida. Entonces, pidamos perdón en eso para que el Señor esté haciendo la obra y para que no recibamos pérdida. Y dice acá la palabra: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que apartan de la verdad. Entonces, justamente con ese juego de palabras que decía hoy, siempre mentirosos, malas bestias, yo entendía esto, para mi forma de entenderlo, o sea, a ver, yo le encuentro este sentido, que si están abrazando el judaísmo, justamente, se están desviando de la verdad. Entonces ahí entran en la mentira, y como dice acá, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, le dice, no pongan o que no pongan su fe en el judaísmo, en la ley de Moisés, porque justamente eso es lo que le va a desviar del mensaje de Jesucristo. Y vemos fábulas judaicas, dice, y mandamientos de hombres. Usted llévelo este versículo también, cuando Jesús le citaba: ustedes declaran por el mandamiento de hombre, porque estaba la ley de Dios y el mandamiento de hombre en ese tiempo, y el mandamiento de hombre invalidaba la ley de Dios, entonces era contraria. ¿Por qué? Porque se contradecía. Y ustedes fíjense que cuando declaraban Corbán, todo lo santificado para Dios no es consagrado para Dios, por lo tanto no tengo con qué ayudarte, y invalidan el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces ya había una contradicción ahí. Entonces esto es lo que hacían los líderes religiosos. Entonces ahora le está diciendo Pablo, hoy por hoy esa ley y ese mandamiento de hombre va a tener una contraposición ¿con qué? Con la palabra de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Cristo habla del arrepentimiento para el perdón de pecado. Y, por ejemplo, la ley mosaica habla de ofrecer sacrificios
para perdón de pecado. Entonces ese sacrificio lo hacían en lo natural, pero no había un arrepentimiento genuino. Entonces algunos tal vez tenían un arrepentimiento, pero en el sentido de que ellos querían ofrecer el sacrificio sin arrepentimiento, y sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecado. Entonces se contraponía a la ley de Cristo cuando decía arrepentidos. Entonces arrepentimiento, esto es lo que quiere de nosotros el Señor, y dice: no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que apartan del mensaje de Jesucristo. Esto es lo que está diciendo en resumidas palabras. Entonces vemos acá en 1 de Timoteo 4:6, que es la referencia. 1 de Timoteo 4:6 dice así la palabra: al señalar estas cosas a los hombres, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Al señalar estas cosas. Si ustedes leen los versículos anteriores, entonces está haciendo la referencia al judaísmo y la referencia al mensaje de Cristo. Entonces, al diferenciar, al señalar estas cosas, dice: serás un buen ministro de Cristo. Entonces, ustedes fíjense, en los versículos anteriores habla de la comida, habla del casamiento, que prohibirán casarse, absteniéndose de alimento. Ustedes lo leen ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le da el entendimiento que eso es ley, que eso ya pasó y es figura de Cristo, justamente está diciendo hincapié en que el mensaje de Cristo es verdadero y le está señalando la verdad. Por eso dice: al señalar estas cosas serás un buen ministro de Jesucristo. Y dice en el 7, por ejemplo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad, dice. Entonces cuando dice desecha la fábula, está diciendo, y practica. Cuando dice ejercítate, le dice practica el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, el pedir perdón, el confesar. Entonces esto tenían que poner en práctica. La ley ya, los ritos ya pasaron. Todo lo que es lavado de manos, lavado de pie, unción de aceite y tantas cosas que traían por tradición o lo traían por mandamiento y lo hacían, ya había pasado. Entonces ya no tenían que ejercitarse en eso o tener la disciplina, como dice, el duro trato con el cuerpo, la disciplina corporal, sino que tenían que ejercitarse, hacer el ejercicio, practicar el misterio, como dice, de la piedad. Entonces esto es lo que quería el Señor, que diferencie, o en este caso Pablo a Timoteo, que le manda, que diferencie el mensaje, que enseñe el mensaje de Cristo, que haga la diferencia entre la ley, que ya pasó, y en este caso el mensaje de Cristo que está presente. En 2 de Timoteo, por ejemplo, 4:3 al 5, vamos a leer de aquí, dice así: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todos, soporta aflicciones, haz obra de evangelista. Bueno, había un tiempo que iba a ser difícil, como le dice Pablo acá a Timoteo, porque se van a apartar, van a venir tiempos difíciles que ya no van a escuchar la sana doctrina, que no van a querer escuchar la sana doctrina. Entonces escucharán ¿qué? Las fábulas, dice, van a apartar el oído de la verdad y van a empezar a abrazar la ley. Entonces el judaísmo, esto lo está diciendo, pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces entendemos esto, que el mensaje de la cruz siempre va a ser resistido. Esto es lo que sacaba, siempre va a ser resistido, pero nosotros tenemos que predicar esa verdad, tenemos que predicar la cruz, porque no es fácil. Vos le predicás el perdón de pecado y la gente no quiere arrepentirse, la gente está en desacuerdo, la gente ama el pecado, la gente abraza su verdad, la gente no quiere arrepentirse. Entonces, ¿qué pasa? Hay un choque, y vos podés tener parientes cristianos, gente que entienda la palabra, todo, pero cuando le nombrás la cruz, ahí justamente se levanta el Satanás interior que está, entonces resiste al mensaje. Entonces, ¿cómo le dice? Vos, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, o sea, mantenete alerta, despierto, soportá las aflicciones, las persecuciones.
Dice, haz obra de evangelista, porque el mensaje de la cruz va a ser resistido. Cuando vos le señalas el pecado al ser humano, se resiste, no se quiere humillar. Está todo bien, yo creo en Dios, todo, pero cuando le tocas la cuestión del pecado es resistido el mensaje. Pero uno se tiene que mantener, porque, predicando eso. Porque uno se desalienta muchas veces cuando no tiene las cosas en claras. Y dice, tal vez le dije mal, tal vez me expresé de una manera incorrecta. Y anda buscando mensajes que agradan a los hombres, ¿no? Como muchos que tal vez predican, y es su forma, son otro ministerio. Yo no los critico, sino que muestro la diferencia con lo nuestro. Entonces, ¿qué pasa? En la forma de que no le señalan el pecado es agasajar a la carne prácticamente, o sea, a su pecado. Entonces, no le digo nada y le festejo todo prácticamente, que Dios te bendice, que Dios te ama, pero nunca le digo el pecado. Entonces, ¿permanece en qué? En condenación. Al no conocer su error, a no conocer su pecado, justamente permanece en el error, por lo tanto en el sufrimiento, jamás va a ser libre. Entonces vemos que este mensaje, como digo, va a ser resistido, vos señalas la verdad y salta el Satanás que está en el interior. A ver, Jesús mismo cuando predicaba los milagros, ¿qué pasaba? Todo el mundo lo seguía. Todo el mundo lo seguía, pero cuando empezó a ser duro con la gente, a mostrarle el error, muchos se apartaron de él y ya no lo seguían, dice en Juan 6, 60 al 66. Y los discípulos en un momento le dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la podrá soportar? ¿Quién la podrá oír? Entonces parece un mensaje duro el señalarle, ¿no? Pero yo no estoy hablando de maltrato, sino del señalar el pecado. ¿Cómo le vas a decir esto? ¿Cómo le vas? No, pero vos estás desubicado, vos no le podés decir así. Entonces, nosotros queremos por naturaleza rever todo. A ver, y capaz que tiene razón. Pero ¿qué dice acá la palabra? Soporta las aflicciones, tu sufrimiento, la contradicción que se produce en la mente. Haz obra de evangelista, sigue evangelizando, porque el evangelio quiere decir mostrar el pecado, porque ellos necesitan perdón para liberación. Y esto es lo que hacía el mensaje de Cristo, arrepentimiento para perdón del pecado. Entonces, le mostraba el amor de Dios, pero también le señala sus errores. Entonces, al señalar los errores, el sufrimiento, las cargas que están llevando, el dolor que están llevando, justamente por el otro lado le está ofreciendo el perdón. Yo sé que estás sufriendo, yo sé que llevas carga. Estos son los pecados, las manifestaciones de Satanás. Y le decís el motivo, el por qué. No solamente que sufre gratuitamente, porque, porque la vida lo quiso así, sino que uno ya nace con esa naturaleza y al estar apartado del Señor, comete muchos errores en el alejamiento del Señor. Decisiones erradas, decisiones que no tienen amparo porque no están justamente acompañadas por la palabra. Y entonces le señala ahí el pecado, el por qué viene ese dolor, pero también, y que se tiene que arrepentir, pero también por el otro lado tiene la solución, que Cristo perdona cuando uno se arrepiente. Entonces eso es lo que muestra el Evangelio. Y esto tenemos que entender, que siempre le tenés que mostrar el por qué está sufriendo, no solamente que sufre porque toda la gente es mala y vos sos bueno, sino que uno tiene una naturaleza animal, terrenal, diabólica, como dice, y eso te lleva al sufrimiento. Entonces, ahí tenés que siempre predicar la cruz y apuntar al pecado para destruirlo, porque cuando lo destruís el pecado, o le señalas el pecado y se humilla, entonces prácticamente lo estás haciendo libre a esa persona de la condenación y del sufrimiento. Dice así la palabra. Otro versículo, 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, nada sabe, está envanecido, delira. Entonces, vemos que acá, como le decía Pablo a Tito, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que predicar, como dice acá la palabra, y lo vuelvo a leer, que no atiendan
a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que apartan de la verdad. El mensaje de Jesucristo. Solamente presentar el mensaje de Jesucristo. Entonces, hay personas que enseñan otra cosa, como en ese tiempo pasó. Nosotros sabemos que en este tiempo prácticamente el mensaje de Cristo se predica. No hay personas, al menos en lo que son evangélicos, que digan, no, Jesucristo no es el Salvador ni el Hijo de Dios. De ese problema no tenemos la oposición, pero sí volver a los ritos. Y como sabemos que los ritos nos salvan de pecado, entonces tiene una confusión. No, la fe no está fundamentada en Cristo, no está fuerte en Cristo, entonces por otros medios tratan de salir del sufrimiento, del dolor, cumpliendo ritos, haciendo maneras de hombre, buscando maneras de hombre y no en el arrepentimiento. Entonces, desde ahí está nuestra lucha como para fundamentar que esta palabra de la cruz, a través de pedir perdón, vamos confesando y vamos sacando todo lo que es Satanás, lo que se manifiesta en nuestro interior, ¿no? Y dice acá la palabra, en el versículo 5 dice acá la palabra, disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos privados de la verdad y que toman la piedad como fuente de ganancia. Y acá está la palabra clave, apártate de los tales, apártate de los tales. En este caso, tenemos que entender que le está diciendo Pablo a Timoteo, apartarte, no tomes en cuenta lo que está diciendo, porque todo lo que dicen te va a apartar de la cruz. Y ese apártate de los tales implica no abraces el mensaje de la ley. Entonces no está hablando de una división en sí para nosotros en práctica, porque el Señor llama a la unión, ¿no? Al comprender también, como dice en Romanos 14:1, recibí el débil en la fe. Los que practicaban el judaísmo a pesar de que ser creyentes, pero recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Entonces la división no tiene que estar en nosotros, pero sí el de defender el mensaje de Cristo, el de mantenernos en esta forma de pensar, en la postura, en mantenernos en la humillación, el pedir perdón, entender que el mensaje de la cruz encierra todo, que hay perdón de pecados ahí, que hay liberación, que hay salvación. Y dice 1:15 de Tito, 1:15 y 16 de Tito, dice así la palabra, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vemos, como dice, todas las cosas les son puras para los puros. Tenemos que entender que en sí no está hablando digamos, de cuestiones morales acá, de pensamiento de decir, aquel es pecador, aquel no, aquel está haciendo, está obrando mal, la mala sospecha, no está hablando de eso. Está hablando cuando dice, todas las cosas les son puros para los puros, dice, y para los que no son puros, dice, nada es puro, sino que su conciencia está corrompida, alterada, tiene un mal entendimiento. Está hablando justamente del legalismo, de la ley. ¿Por qué? Porque ellos se cuidaban en cuanto a comida. Se estaban cuidando, por ejemplo, cuando esas personas que no comen cerdo. ¿De qué se cuidan? De no comer carne, ¿no? Entonces está hablando de cuestiones de comida. Porque uno, según la ley o lo que predica Pablo, puede comer cualquier cosa. Y, o sea, en el sentido que, entendiendo, ustedes llévenlo a la comida, o sea, del entendimiento de la cruz. Entonces, ¿podés comer cerdo? Sí. ¿Podés comer, legumbres, como dicen en 14:1 de Romanos? Podés comer todo. La cuestión es no ser de tropiezo, como después lo dice en Romanos 14:1 y lo vamos a tocar,
que justamente se está tratando de esta comida. Las cosas les son puras para los puros, pero la que tienen otro entendimiento, como el veganismo, le dicen nada les es puro, nada les es puro, dice. Entonces esto me lleva a Mateo 15, vamos a darle un poquito de sentido. Ay, me está incomodando esa alergia en la nariz, Dios mío. Me desconcentra cuando voy a hablar. Dice así la palabra, Mateo 15, voy a leer el 11 y ahora le cito el otro versículo. 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. No lo que entra a la boca va a contaminar, entendiendo por comida, pero ahí está más bien refiriéndose al lavado de manos, porque ellos se tenían que lavar las manos para tocar los alimentos y para llevarlo a la boca. Y pensaban que si no se lavaban las manos, lo contaminaban. Pero vamos a hablar por los alimentos también. En el 12 dice, entonces acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Se ofendieron. Y vemos que cuando señalamos el error, van a haber personas que se ofenden. Porque el mismo pecado, hermano, salta en nosotros el desacuerdo, la falta de humillación. Entonces vos le señalás que no es por cuestiones, vamos a tomar lo que pasa acá. A ver, que sea servicial, que sea buena persona, que sea educada, que sea correcta. Eso, a ver, está bien, pero dice, eso no te salva, sino que dice, como dice, lo que sale de la boca, dice, eso es lo que contamina al hombre, no lo que entra. Entonces entendemos que el pecado está en nosotros. El pecado está en nosotros, en nuestro interior, en nuestra mente. Entonces dice, lo que sale de la boca, lo que hablamos. ¿Por qué? De la abundancia del corazón que sale, en la boca. Entonces nuestros pensamientos son los que contaminan. Entonces tenemos que entender esto. Podemos ser educados, podemos ser correctos, pero nuestro pensamiento es un mundo lleno de maldad. Entonces, en nuestras decisiones se van a ver las maldades. Entonces, a ver, vos tratás bien a una persona que te trata bien y a una persona que te trata mal, por decir algo. Ya no actúas con el mismo parámetro. No lo vas a tratar mal, tal vez por ética. Pero ¿qué va a pasar? Cuando vas a tomar una decisión, al que me trata bien lo ayuda. Si necesita plata, y bueno, ahora te ayudo con esto. Y por el contrario, el que actuó mal con vos, eso lo tenés en cuenta. Entonces cuando se presenta la necesidad, con el mismo ejemplo o con las mismas circunstancias no vas a actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque acá está la maldad. Entonces acá está el desacuerdo. Entonces dice, se ofendieron cuando oyeron esta palabra. ¿Por qué? Porque le estaban señalando, ustedes estaban haciendo un esfuerzo humano, una apariencia de piedad, pero por dentro están contaminados, eso le está diciendo. Están llenos de pecado. Y dice acá la palabra, en el 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, dice. Lo que hablas sale de tu mente, de tu pensamiento. Eso es lo que sos. Y esto contamina al hombre, o sea que el pecado está en nosotros. Ahí está señalando eso. Vos podés ser una persona correcta, pero eso no te garantiza que te ganes el cielo. O sea, lo que te garantiza que ganes el cielo es el arrepentimiento de lo que estás pensando, de lo que tenés interiormente. Y dice acá la palabra 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, ahí va nombrando, los adulterios. ¿Cuántas veces dijimos, aunque no lo hacemos? Tengo una gana de matarlo a ese porque me contestó, me faltó el respeto, ¿o no? Y después dice, los homicidios, los adulterios, bueno, ni hablemos, las fornicaciones, los hurtos, los robos, ¿qué ha sucedido? Los falsos testimonios, el hablar mentira y la blasfemia, el insulto. Y vemos que dice acá, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces todo lo que está en nuestro interior, eso es la contaminación del pecado. Y esto quiere que nos arrepintamos el Señor. Porque muchas veces buscamos en los formalismos, pero no se trata de eso. Y dice en Hechos 10:15, hablando, todas las cosas le son puros para los puros,
pero para los corrompidos de mente dice nada le es puro. Habla sobre el alimento. Entonces vemos que ellos guardaban el alimento, pero no se humillaban lo que tenían en el pensamiento. Respeto mucho, cumplo mucho, oro mucho, escucho mucho la palabra, cumplo con todo lo que me piden, pero acá la maquinación, eso te atormenta. Y esas son las cargas de pecado. Y de eso nos tenemos que arrepentir. Dice así la palabra, Hechos 10:15. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz y le decía, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. La visión de Pedro, vemos que se trataba de ¿qué? De comida. Nunca ha llegado a mí alimento inmundo, ¿no? Cosa inmunda a mi boca. Entonces le dice el Señor, mata y come. Yo no quiero, porque en cuanto a la ley, ellos se guardaban de comida. Y no comían los reptiles, los cerdos. Bueno, había una serie de animales que ustedes si van al Antiguo Testamento lo van a ver. Entonces, todo esto tenían que cumplirlo y lo tenían por inmundo. Pero le dice acá la palabra, yo lo he limpiado, no lo llames inmundo. En esa figura yo siempre enseño que está mostrando que los judíos no se podían contaminar, no se podían juntar con los pueblos paganos porque no sé a qué adquieran sus costumbres, ¿no? Entonces las costumbres le iban a llevar al alejamiento de Dios y iban a entrar en la idolatría, adoración a otros dioses y por lo tanto ahí la fornicación, ¿no? El pecado de fornicación. Fornicación entendemos, sacrificio a dioses, los banquetes, la inmoralidad sexual. Entonces, eso estaba en todas las religiones. Entonces, por eso mismo prohibida el Señor que adoren a otros dioses. Y como dice, Dios limpió ya. Entonces, acá le está mostrando, los gentiles también tienen parte conmigo. Los que son animal, terrenal, diabólico, como le dice la palabra, tienen esa naturaleza. Yo, por el sacrificio de Cristo, o sea, los perdono. En el sentido que ofrece su perdón. Pero uno tiene que tomar el perdón a través de arrepentirse, de reconocer que esa es su condición. Entonces vemos acá cómo va tomando un sentido diferente eso que dice, para los puros son todos puros, pero para el que está creyendo, o sea, va a comer de todo, pero para los que son impuros, nada les es puro, porque su conciencia, dice, está corrompida, o sea, está alterada, tiene un mal entendimiento. Y esto me lleva también a Romanos, que hoy lo nombré, 14:1, dice así la palabra, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil, come legumbres. Vemos acá, la cuestión es la comida. Por eso, la pureza es puro o es impuro. Y dice, ha de comer legumbres. Y dice, el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Dios le ha recibido, no juzgue. ¿Por qué? Esto se lo dice a los judíos. ¿Por qué? El que no come no juzgue al que come. El que no come. Sí, se lo dice el judío por los gentiles, porque los gentiles comían de todo. Ellos no tenían el mandamiento en cuanto a la ley. No juzguen, no se pongan en cosas en que están obrando mal, que no están cumpliendo la ley de Dios. Y dice, porque Dios lo ha recibido, lo ha aceptado, porque ellos juzgaban a los gentiles y en su forma de creer en Dios. ¿Por qué? Porque no guardaban la ley mosaica. Y dice acá, 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Para él lo es. El que piensa, dice, que algo es inmundo, para él lo es. Para él, no para Dios. Entonces, acá está tratándose claramente de comida, en esto de los malos pensamientos, la mala sospecha, en el sentido que uno puede comer de todo. Y dice acá la palabra, en el 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios
no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, no es comida ni bebida, no se trata de la comida el que te lleve a la gloria de Dios. Pero leemos un poquito antes lo de la comida. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, entonces si vos le vas a servir de tropiezo a tu hermano comiendo, a ver, una persona que come cerdo, y yo sé que tiene ese entendimiento, por ejemplo, y no tenemos diferencia la primera vez que viene, y yo queriéndolo sobrar con mi entendimiento, empiezo a comer cerdo y digo, qué rico que es el cerdo, me encanta el cerdo. Y vieron que hay personas que no comen morcilla también. Entonces empiezo a comer, qué rico, y me lo paso así, gloria a Dios, empiezo a decir. Eso me lo toma en cuenta el Señor. ¿Por qué? Porque ya sirve de burla, entonces sirve de tropiezo. Entonces ahí se está refiriendo justamente a guardarte. Pero en tu casa vos podés comer de todo, claramente, en tu casa. Y si no hay hermanos que tengan ese entendimiento, también. Pero la cuestión es cuando somos de tropiezo, queriendo sobrar al hermano, queriendo cargarlo, ¿no? Dice en el verso 16, vamos al verso 16, lo leo y cito un versículo solamente. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobos en cuanto a toda buena obra. Abominables, ¿no? Entonces, esto lo enganchaba con el versículo de 1 de Juan 2.4. 2.4, 1 de Juan, sabemos que habla apóstol de qué es, de los judíos, ¿no? A los judíos es Juan. Y le dice a los judíos él, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Justamente esto, ¿no? Porque tenemos que entender bien a quién le está hablando. Le está hablando Juan a los judíos. Y a los judíos mismos le está diciendo, el que dice yo conozco a Dios y no guarda o no cumple su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No está en él. Entonces entendemos esto, que no lo está diciendo para nosotros. Sabemos que tenemos pecados, pero acá dice el mandamiento y le está hablando claramente a los judíos. Y esto les señala, ustedes tienen que cumplir el mandamiento de Dios. Si no lo cumplen, si tienen odio con su hermano, si tienen rencor, ya no están cumpliendo el amor. Por lo tanto, no están conociendo lo que es el perdón. Lo que es el perdón de Dios y lo que es el perdón con tu hermano. Y le dice en el 2.9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Entonces, ¿a quién se lo dice? A los judíos. Porque ellos se llaman hermanos entre sí, aborrecen a sus hermanos. Entonces, ¿quién aborrecían a los hermanos? ¿No eran los perseguidores de los judíos? ¿Los judaizantes? ¿No era la oposición? Y justamente por eso se lo señala. Ustedes están persiguiendo, ustedes están odiando, ustedes no lo quieren. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no está la luz en ti, no tenés discernimiento del pecado, todavía está en tinieblas. No te das cuenta, pero le está diciendo que ustedes no están en salvación. Ustedes no se dan cuenta porque ese no es el mandamiento de Dios, es amor. Porque Dios es amor, dice la palabra. Y voy a citar simplemente un pequeño párrafo que me gustó, que lo había leído, cuando dice, siendo abominables, rebeldes, reprobos en cuanto a toda buena obra. Entonces, acá daba la explicación. Las ceremonias y rituales no pueden cambiar el corazón malvado del ser humano. Solo la palabra de Dios puede transformar el corazón del ser humano. Cuando el corazón es cambiado, la vida revelará ese cambio interior, o sea, su vida va a revelar, su exterior va a revelar que hay un cambio, su proceder va a revelar que hay un cambio. Entonces dice acá en la explicación esta, que Pablo y Santiago nunca estuvieron en desacuerdo, ambos dijeron que la fe sin obra estaba muerta, ¿no? Porque esto lo cita Santiago, entonces cuando hay un nuevo nacimiento tiene que haber el obrar también. Ahí está el viejo hombre, pero Pablo siempre señala qué pasa con lo que señala, o qué muestra con lo que señala. Él señala, ustedes tienen los pecados, se manifiestan así, pero le está dando a discernir los pecados para que se humillen y para que tengan arrepentimiento. Sabemos que también hay una nueva creación en eso. Santiago le habla a los judíos
en su mayoría, o muchos, o algunos, no sé cuánto, en porcentaje, pero no tenían salvación. Entonces venían de la ley, venían del legalismo. Y Pablo le está hablando prácticamente a los gentiles, con formación, entonces eso tenían dos naturalezas. Y eso tenemos que entender. A ver, y finalmente hay una parte de la explicación acá que me gustó, que la fe que salva produce vida eterna. Y dice, como dijo Calvino, esta es la parte que quiero citar, como dijo Calvino, la fe sola salva, y es verdad que la fe sola salva, la fe en Jesucristo salva, no por obra, para que nadie se gloríe, pero la fe que salva no está sola, está acompañada de ¿qué? De obras, de cambio, de proceder. Entonces siempre que hay arrepentimiento, entonces va a haber un pequeño cambio. Es verdad que el cambio tiene que ser después grande, pero hay una pequeña semilla acá, así, chiquitita. Por eso no se ve en todo su esplendor el cambio de Dios. Porque está la vieja naturaleza, pero el nuevo nacimiento está. El arrepentimiento mínimo está, la semillita está, y esto necesita ir creciendo para que se manifieste en frutos espirituales que redunden en vuestra cuenta, como dice la palabra. Bueno, seguimos el lunes, amén.